¿El canon? ¿En serio? ¿Todavía a este punto te importa eso? En los últimos años se volvió muy intensa la discusión de lo canon, lo no canon, lo hecho por el maestro Toriyama, lo hecho por Toei Animation y ahora se agregó en los últimos años lo hecho por Toyotaro. Gente que piensa que Toei Animation hizo cagadas nada más con la obra de Akira y que lo único que tiene valor es lo que vino de su propia mano, que si no, no sos fanático de la obra. Después está la gente que cree que el estudio de animación aprovechó muy bien el mundo de Toriyama, expandiéndolo y dándole un valor agregado e incluso creando cosas a partir de ese mundo. Y también está el sector que cree que Toyotaro viene haciendo las cosas mejor que Toei Animation, manejando bien las historias de Toriyama ya que su visión de fanático lo ayuda mucho. Aunque obviamente también está el otro lado que cree todo lo contrario. Y así podemos estar un largo rato hablando de cada sector que cree que un producto siempre fue bueno, o siempre fue malo, o fue incomprendido. Pero en este video nos vamos a centrar en esa gente que se obsesiona con el tema del canon. Primero está el grupo que llana y sencillamente piensa que si Toriyama no está involucrado en la historia, listo, ya está, no es canon. Después está el grupito que se complica un poco más la vida y piensa, che, pero esto que sacó Toriyama no tiene sentido con esto y esto que se supone que pasa después. Listo, ya está, no es canon. Déjame decirte algo, querido fanático de Dragon Ball. El único canon que realmente te tiene que importar es este. Obra de Akira Toriyama, junto a 3 editores diferentes que lo ayudaron a potenciar, cambiar o hacer lo que quisiera con sus ideas. Así que ya de base ese equipo no volvió a existir nunca más. Teniendo eso en claro, acá nace el tercer grupo que ve todo producto salido a partir del manga como una ramificación del canon. O sea, como varios universos alternativos que siguen su propio canon. Y es una visión bastante correcta, después de todo, Dragon Ball tiene mínimo 3 versiones animadas donde se nos cuenta cómo se conocieron Goku y Bulma para luego ir por las esferas. O también ya somos conscientes de que las películas de Z son las más obvias en mostrar un qué pasaría si, hasta el punto de que hay trilogía de uno de estos. E incluso tenemos en claro que GT es directamente otro canon. Pero lamento decir que esta visión sobre el canon tampoco es muy salvadora con respecto a la coherencia. Porque para las películas nosotros mismos llenamos los huecos y con GT en vez de solo ser una continuación de Z, ya que muchas veces tenemos flashbacks con escenas de ahí, de golpe también se entrelaza con las películas, volviendo todo esto un verdadero quilombo. Entonces no es un tema que surgió ahora, sin embargo, tal vez se potenció aún más desde la salida de la Batalla de los Dioses y Jaco el Patrullero Galáctico. Pero lo que más quiero rescatar para que no te compliques tanto es, a partir del manga tenemos mangas spin-offs, anime cómics, animes que adaptan la historia o se vuelven secuelas o se vuelven intercuelas, videojuegos que en su momento también jugaron a ser secuelas de la obra original, películas con universos diferentes o películas que resultan ser continuación del manga. Actualmente tenemos un manga que es una intercuela. Y obvio no me puedo olvidar de las entrevistas en las que se nos dan muchos datos randoms o relevantes sobre la obra original. Entonces ya te aviso que este video no va a tratar de cómo unifico el canon con este y así y asá para que se vinculen, porque debe haber miles de videos que intentan hacer eso y a mí particularmente no me importa y me parece que no tiene ningún sentido. Como ya dije, el canon no para de actualizarse desde hace 12 años, así que ¿para qué voy a hacer un video que va a ser una incoherencia después o va a quedar desactualizado? La idea de este video es demostrarte cómo Toriyama pisotea sus propias ideas y cómo Toei también pisotea lo que hizo previamente.
Y acá vamos con el primer ejemplo. Se suele pensar que Dragon Ball Super es continuación de Z, pero en realidad es continuación de Kai. Porque la mayoría de veces en Super cada que muestran un flashback es material de Kai. Sí, que este es un remaster de Z, pero al fin y al cabo es Kai. Por más que en Super, hasta el arco de Black, cada que se nos contaba lo que pasó en el episodio anterior, se usaba una versión de Chala Het Chala. A pesar de que se supone que la nueva generación que ahora consume Dragon Ball no creció con el anime original, sino que con Kai. Y a menos que hayan visto Dragon Ball Z o hayan escuchado la canción por otro lado, solo los adultos vamos a entender esa referencia. A lo que voy es que no solo lo escrito confunde el canon, sino que también todo lo técnico que hay detrás no termina tampoco de consolidarse en el producto, sino que disparan para todos lados. Incluso en Dragon Ball Super Broly, después del éxito que fue esta nueva marca, otra vez usan una reversión de Chala Het Chala en vez de usar alguno de los dos openings que tienen. Dejando en claro que la nostalgia, el fanservice, también golpea fuerte el canon. Otro ejemplo es Bardock. A Toriyama le encantó el personaje y por eso más tarde lo agarró del especial y lo ilustró en su manga. Y en ese momento se podía pensar que Toriyama se retroalimentaba del anime. Y al saber que todos consumían la versión animada, se tomó la licencia de simplemente no tener que contar nada de lo que pasa antes del único momento que él ilustró tomado del especial. Eso ya de por sí es un quilombo en el canon, así que imagínate que años después, ¿quién diría que el tipo aprovecharía ese hueco de no contar nada para hacer su propia versión? Si bien no molesta tanto a esta viñeta del manga, esta historia, uno puede pensar, bueno, después se reunió con su escuadrón, se le destruyó la armadura que tenía y obtuvo la que vemos al final de todo, pero más tarde en Dragon Ball Super Broly adaptan la historia y hacen que este muera con esa armadura, en vez de corregirlo, dándonos así otra ramificación del canon, lo que termina provocando que surjan un montón de suposiciones que no tienen ningún sentido. Y ese es un serio problema en el que cae el fanático promedio de Dragon Ball. Buscar respuestas a través de entrevistas o databooks, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otra cosa que para mí es una pérdida de tiempo. Me parece muy bien mencionarlo como el maestro dijo esto en tal entrevista o se menciona esto en tal databook, pero nunca tomarlo como algo para responder a algún hueco de la obra, cuando esta ya terminó hace más de 20 años. Si no está dentro del mismo producto la respuesta, para mí no vale. Literal te terminás comiendo los mocos porque, por ejemplo, en uno de estos tantos databooks te mencionan que los Kaioshins nacen de árboles y si la fruta es dorada es un Kaioshin y si la fruta es roja es un Kaiosama. O tercera opción, si había impureza en el fruto se mandaba directo al reino Makai. Pero este dato es completamente tirado abajo desde la aparición de Samas, que se supone que nació como Kaiosama y fue seleccionado para ser Kaioshin, pero a pesar de tener un corazón impuro, está ahí. Y con Daima ya vieron que se conservó parte de esta idea de que nacen de árboles, pero al final su destino no está marcado por eso. Najaré se fue al mundo exterior porque quiso, y tanto Deges como Arinzu se quedaron en el reino demoníaco también porque quisieron. Y te traigo otro ejemplo más reciente a colación sobre todo esto. En el one shot de Super sobre Goten y Trunks, se nos muestra varias estatuas de personajes que vienen del relleno de Z del torneo del otro mundo. ¿Eso lo vuelve canon? No, para nada. Simplemente tomó los diseños para hacer una referencia. Pero como ven en pantalla, no es la primera vez que Toyotaro agarra diseños de otros medios para el manga. Ya para ir cerrando, porque me puedo poner a mencionar muchos otros ejemplos más,
No te digo que apagues el cerebro y te conformes con todo este problema del canon, porque me parece perfecto que uno busque que la historia que tanto ama tenga por lo menos un poquito de sentido. No puede ser que cada producto que salga se contradiga con el anterior. Y por más que uno acepte que es una rama alternativa del canon, ni siquiera en la misma historia son capaces de respetar cierta coherencia. Esto no solo fue un problema por parte del maestro en los últimos años, sino que también de todas las personas que estuvieron alrededor de él, que en vez de agarrar su material y elevarlo, lo desaprovechan, no lo expanden, no lo desarrollan, ni tampoco lo corrigen. Se toman demasiadas licencias o es como si de golpe respetaran demasiado lo que hace el maestro, como por ejemplo el color de pelo que le dio a Trunks en su diseño. Toriyama siempre varió en esas cosas, lo hizo mucho con Bulma en el manga, mientras que en el anime le dieron un color definido que si bien variaba un poco, se mantenía en ese mismo rango. El caso de Trunks no es como el error que tuvieron con Vegeta al principio, sino que esto fue hecho a propósito y te quieren hacer creer que su color siempre fue ese, hasta metiendo flashbacks en blanco y negro. La cosa es que me parece perfecto que la gente se queje de estos detalles, de estas incoherencias, porque la verdad que las pasamos por alto en cierto punto, y sin duda es genial que la franquicia esté tan pero tan activa, apagar el cerebro y disfrutar lo que nos están mostrando, pero ese no puede ser el constante de la franquicia. Y ahora, después de más de un año de la partida de Toriyama, sinceramente tengo una incertidumbre tremenda. En parte, para mí, lo que se viene ya no es canon, sino que simplemente una rama alternativa para seguir sacando jugo a la franquicia. Y no es por menospreciar a Toyotaro o a los que trabajan en Toei Animation, porque han hecho cosas interesantes, pero si no aprovecharon realmente las ideas del maestro en los últimos 10 años, no sé si realmente valga la pena. Tocará descubrirlo de ahora en adelante. Sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y todas esas cosas. Síganme en Twitter y nos estaremos viendo, espero que pronto. Bye.